Buenas tardes a todos. La verdad que contento con esta gran convocatoria. Saludarlos con motivo del Día del Graduado y saludar también a la gente que está conectada online. Estamos conectados con colegas del interior de la provincia y también creo que por primera vez con gente de Cámara 2. Así que contentos también. Quiero agradecer a las autoridades acá presentes, especialmente a los amigos de Entre Ríos, su presidente, el secretario que se han acercado. Muchas gracias por venir. Bueno, estamos celebrando el Día del Graduado en una semana con muchas actividades y para el día de hoy, con motivo de la firma de unos convenios, hoy en la mañana, hemos convencido al presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales que se acerque hoy a la tarde y nos, bueno, exponga sobre algunos temas que creo yo son muy importantes, ¿no es cierto? Porque estamos viendo y todos estamos conscientes que se están produciendo importantes cambios en cuanto a la actuación profesional, fundamentalmente creo yo desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, y José Luis Arnoletto, nuestro presidente de la Federación, tiene una gran trayectoria profesional, una gran trayectoria como dirigente. Yo el otro día invitaba a los alumnos de la facultad y les decía, miren, creo que es digamos, una actividad interesante porque les va a aportar valor. O sea, ¿qué valor? Y bueno, viene el presidente de la federación, pero más allá del título en sí, viene una persona que está monitoreando el funcionamiento, cómo están, digamos, trabajando los colegas en todo el país. Digamos, porque él está en contacto con todos los 24 consejos de Argentina. Es un colega, es un dirigente que está en contacto con la primera línea de las autoridades de todos los entes del país. O sea, con el administrador federal, con la gente de la UIF, con la gente del Banco Central. Es un dirigente que está hoy representándonos también a nivel internacional. Entonces, creo que la verdad que es una propuesta interesante, creo que es una buena oportunidad que tenemos de poder escucharlo, para que él nos cuente la visión. Y recién hace un ratito estábamos haciendo una previa y la verdad que con 3 o 4 conceptos que él mencionó, bueno, a uno lo hacen pensar porque cree que las cosas son de determinada manera y bueno, y por ahí hay otra explicación. Así que, José Luis, gracias por estar acá en Santa Fe, bienvenido, ojalá que tengas una linda estadía, y bueno, gracias nuevamente a ustedes. La idea es que José Luis haga una exposición de 45 minutos, una hora más o menos, no más, y después, bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas. Lo que sí le pedimos, especialmente en consideración a la gente que nos está siguiendo online, que las preguntas se hagan con micrófono, cosa que los que están, digamos, en la computadora puedan escuchar y también la respuesta del presidente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Voy a estar medio en corsé porque me dijeron que me tenía que poner por acá porque si no los que estaban por la pantalla no me veían. Pero bueno, vamos a tratar de movernos un poco porque no me quedo demasiado quieto. Así que pido disculpas a los que me estén viendo si salgo de foco, pero la idea es que puedan escucharme y ver un poco la presentación. Te corrijo solamente una cosita, no te costó mucho convencerme porque venga, cuando dijiste lo convencimos. Ustedes habrán pensado qué acto de coerción habrá ejercido para que el flaco venga. No fue mucho, unos pescaditos, unas cosas así. Son leves nomás. ¿Eh? Realmente un cariño enorme. A este consejo vengo desde que era autoridad del Consejo de Córdoba, así que llevo 9 años visitando estas instalaciones y muchísimos amigos por aquí, más de los amigos del deporte de muchos años más que eso, otros de las cuestiones académicas. Así que un placer enorme de estar por acá. Bien, lo primero, antes de entrar al tema, algunas cuestiones vinculadas de qué somos, qué hacemos en federación. Hay algunos que dicen que la federación es la institución madre y alguien con mejor tino dijo la federación es hija de los consejos, porque los consejos son preexistentes y los consejos decidieron formar una federación. Entonces en la federación nosotros nos debemos a los consejos que la integran y nuestra principal función tiene que ver con un ejercicio homogéneo de la profesión a lo largo del país. Más de 140.000 profesionales en 24 consejos,
En algún momento esa foto estaba incompleta y con mucho orgullo podemos decir que está completa, están los 24, con las asimetrías propias de un país federal, pero desequilibradamente federal. Tratamos de llevar adelante roles que son los 4 que están ahí en pantalla de una forma ordenada, ¿no? Las cuestiones de posicionamiento institucional, de velar por el ejercicio. Todos los consejos nacemos por una ley donde el poder de policía del ejercicio profesional es de carácter provincial y el Estado delega en nuestras instituciones esa potestad. Y como digo siempre, el combo viene con papas, viene con la parte que nos gusta de ese liderazgo y también viene con la parte que no nos gusta, que son las cuestiones vinculadas con el ejercicio de los poderes disciplinares. Búsqueda de jerarquización profesional y un compromiso social. Seguramente hemos estudiado financiados parcial o totalmente con aporte de gente que no ha estudiado. Ya sea que hayamos estudiado en universidades públicas o en universidades privadas con algún tipo de apoyo estatal, hay alguien que colaboró en pagar por nuestros estudios y ese esfuerzo nosotros lo debemos con un compromiso social. No es salvarnos solos y nosotros desde la federación tenemos que intentar de que ese concepto se mantenga en el tiempo. Nuestras responsabilidades de gobierno, Perdón. Yo presido la mesa directiva, pero no somos el órgano máximo. Esa mesa directiva responde a una junta de gobierno, que están representados los 24 consejos, y esa junta de gobierno responde a una asamblea que una vez al año, o en mayor frecuencia si lo requiere, es quien nos marca los horizontes a trabajar. Luego tenemos áreas técnicas en las cuales varias de las personas que veo aquí participan y hay otros que están formalmente invitados a participar. Áreas técnicas en CECIT, que es nuestro centro de estudios científicos y técnicos, tiene reconocimiento como institución de investigación. Hemos homologado y aplicamos los mismos criterios y los mismos parámetros de investigación que aplica CONICET para sus programas de investigación. Tenemos área de asesoramiento, una secretaría técnica que coordina las acciones de todas las secretarías técnicas que se reúnen, que discuten, que debaten, en lo que es la aplicación práctica de las incumbencias ligadas con estados financieros. Tenemos 3 consejos de elaboradores de norma, el conocido CENSIA que elabora las de contabilidad, se sumaron desde hace 4 años los consejos de elaboradores de normas de economía y administración, ya con sus primeros productos verificables, sus primeras resoluciones activas. Y tratamos de realizar eventos junto con los consejos en diversos lugares del país, tratando de difundir las actividades de la federación y las actividades propias de las necesidades de cada una de las provincias. Federación ejerce la representación internacional de las profesiones de ciencias económicas en todos esos organismos, en algunos con roles más activos, en otros con roles más pasivos, pero en todos tenemos la oportunidad de participar. Quien quiera o crea, hay equipos técnicos en cada una de estas organizaciones donde podemos llegar a tener participación. El Sistema Federal de Actualización Profesional lo conocen, toda actividad de capacitación que se realice en los consejos, en las universidades, puede acreditarse para carreras de investigador, para ese puntaje que vamos sumando para que alguna vez tengamos la valentía como profesión de trazar raya y decir, el que no tiene tanta cantidad de créditos cada tanto, no pueda continuar ejerciendo la profesión hasta que no se ponga al día. En algún momento el Consejo de Córdoba debatió tomar un examen de ingreso a la matrícula. Y mi planteo en ese momento era, yo no tengo drama con un examen de ingreso mientras también tomemos examen de permanencia. Porque considerar que el joven es irresponsable o no va a hacer bien la cosa por el solo hecho de ser joven y nuevo en la matrícula, tal vez es más peligroso alguien que se graduó hace 20 años y no volvió a estudiar que alguien que por lo menos viene con conocimientos frescos de la universidad. Lógicamente abortaron ese proyecto instantáneamente, pero digo, en algún momento tenemos que pensar si queremos jerarquizar la profesión, que va a haber que asegurar que se tienen los créditos necesarios para decir que el profesional está actualizado. No discutimos incumbencia con las universidades, tenemos claro que el título académico
como dice el artículo 1 de la ley 2488, es requisito necesario para ejercer la profesión, y los consejos profesionales tienen la responsabilidad de matrícula, dada también por ese artículo 1, pero en algún momento deberíamos sumar esos créditos para ver si alguien se está manteniendo actualizado. Canales de comunicación, hemos ido abandonando los formatos papel por una cuestión de que resulta, en algunos casos, más caro los fletes y los traslados de entrega que el propio papel del material que estamos generando, y en otros casos por la velocidad de obsolescencia. Nuestra profesión, algo que viene marcando es la velocidad con que cambian las cosas. Volcar algo en papel, que antes incluso que haya salido de imprenta ya quedó obsoleto, resulta ser un contrasentido. Entonces la mayoría de los canales hoy son canales digitales. Algunas publicaciones, por supuesto de normas y demás, son editados en papel porque suelen ser material de consulta mucho más frecuente. Y lo último, que es algo que vuestro consejo lo hace y muy bien, es apoyar en todas las cuestiones vinculadas con la salud a través del Fondo Solidario. Más allá de la cobertura que da vuestro Departamento de Servicios Sociales, hay coberturas de alta complejidad o coberturas complementarias que el Fondo Solidario brinda. Y que un problema, y porque esta placa está en toda presentación mía, porque en la mayoría de los consejos no se realiza la difusión que se tiene que realizar sobre estos aspectos, y el fondo, por parte de esos consejos, no se consume, pero en muchos casos porque ni siquiera saben que tenían determinadas coberturas de prestación. No es el caso de los consejos aquí presentes, el de Entre Ríos lo difunde, el de Santa Fe y el de Córdoba. Por ende somos los que tenemos un gasto mayor, ¿no? Y que nos tiran la oreja por otro lado, pero eso quedaría para otra charla. Bien. A lo que vinimos. Situación actual y desafíos futuros de las profesiones en ciencias económicas. Lo primero a entender, la principal preocupación y desafío es que mucho de lo que hoy damos por cierto va a cambiar. Lo que damos por perenne va a ser modificado, ¿no? Lo que estamos estudiando como lo último, y mira lo que están estudiando, aprendan a aprender, a desaprender y aprender de nuevo. No necesariamente lo que están aprendiendo va a seguir siendo válido 2 años, 3 años, 5 años. Sí, la metodología de cómo se aprende seguramente va a seguir siendo válido. Entonces, eso en cualquier rubro, en cualquier oficio, pero en la nuestra en particular, es un problema. ¿Qué espera hoy o cuáles son las competencias que se esperan en los nuevos tiempos en nuestra profesión en particular? Algunas de estas son comunes a otras profesiones, pero en las profesiones de ciencias económicas. Roles de liderazgo. Muchas veces ocurre que un profesional de ciencias económicas no se forma en roles de liderazgo. Nos formamos para emitir informes por escrito, para realizar trabajos técnicos, no siempre para coordinar equipos de trabajo. Y hoy en muchas de las áreas donde nos toca desenvolvernos, ya la profesión liberal no se ejerce en forma unipersonal. Se trabaja en equipos, en algunos casos esos equipos están en lugares físicos distintos y hay que trabajar de otro modo, o tienen cuestiones culturales distintas, porque nos toca trabajar con empresas transnacionales que tienen casas matrices en otro lado. Pensamiento crítico. ¿Qué nos va a hacer distintivo a nuestra profesión o alguien formado profesionalmente, alguien que no lo sea? Una cuestión de poder hacer un análisis crítico de cualquier cosa. Hoy mucha de la gente no sabe hacer análisis crítico de una nota periodística, de un artículo, de un video que están viendo, de una exposición de nadie. Entonces, esas herramientas van a ser claves en el desarrollo futuro de la profesión. Desarrollar un rol de emprendedorismo. Y habitualmente esto choca contra la tradicional o el tradicional conservadurismo que nos formamos en la profesión. El conservadurismo, el asumir poco riesgo, hace que muchas veces ese gen del emprendedorismo no esté tan desarrollado. Las generaciones más nuevas lo tienen más intrínseco al emprendedorismo y tienen menos intrínseco el hecho de la permanencia en un mismo puesto de trabajo por una duración de tiempo prolongada, ¿no? Los currículums han cambiado y ahora se redactan
¿qué problema supiste resolver o te tocó resolver en los lugares donde estuviste? No me digas dónde estuviste, no me suma que me diga dónde estuviste, decime qué hiciste en los lugares donde estuviste. ¿Qué problema te tocó enfrentar? ¿Cómo lo encaraste? ¿Qué conflicto? ¿Cuál fue el apocalipsis que te tocó sobrepasar para seguir adelante? Cuestiones de ética y ciudadanía, pensando en esta cuestión de compromiso social, no tiene sentido que las lea a todas, pero sí cuestiones de manejo de tecnologías hoy son cada vez más esenciales, ¿no? Y lo vamos a ver en unas diapos más adelante. Trabajo colaborativo. La división del trabajo no es nueva, viene desde fines del 1700, con la revolución industrial, la división del trabajo. ¿Y por qué ocurre que muchos colegas quieren resolver todas las tareas, todas las áreas de incumbencia de la profesión? Y seguramente el médico generalista es necesario, pero hay un momento en donde se acaba el rol del generalista y tenga que ir a un especialista, y en nuestra profesión va a pasar lo mismo. En determinado volumen del negocio del cliente puede que un profesional generalista alcance y en algún momento va a hacer falta un especialista. Y eso va a requerir trabajo colaborativo. Desafío mayor de la profesión. Reinventarse o desaparecer. En esta frase que mencioné del apocalipsis de turno, un expresidente del Consejo de Córdoba, que había sido presidente allá por la década del 70, una vez que estábamos discutiendo un conflicto, me dijo: flaco, tómalo con calma. Desde hace años que nos toca gestionar un apocalipsis de turno. No nos volteó Rodrigazo y demás en los 70, no nos volteó hiperinflación, desagio y 1050 en los 80, no nos volteó en los 90 una convertibilidad que en su salida fue tremendamente gravosa. No nos volteó la desregulación de Cavallo and Company. No creo tampoco que nos voltee el IVA pro forma. Pero sí nos vamos a tener que reinventar. El colega que hacía de su principal área de incumbencia el llenar los libros de IVA y armar la declaración jurada del IVA mensual, y anticipo opinión, me parece que va a tener que ir reinventándose, porque ni el libro de IVA se va a hacer más del modo que se estaba haciendo, y la declaración jurada es muy probable que antes de fin de año el IVA pro forma sea un hecho. Todavía tenemos como aliado los desastres tecnológicos de la AFIP, pero no podemos abusar de esa suerte. Hay rato que es buena y hay rato que es mala. Lógicamente, cuando uno trabaja y hace una declaración jurada, que la página no funcione, lo vemos como malo. Pero también seguramente cuando eso funcione, algunas de las tareas que hoy las tenemos que hacer se harán con una automaticidad distinta. Lo que va a obligar, lo que no quiere decir que el asesoramiento tributario vaya a desaparecer, pero sí va a tener que migrar. El cálculo de la liquidación en sí mismo no va a ser el valor agregado va a ser el asesoramiento, el encuadramiento, la defensa posterior en lo tributario, el análisis de los criterios, el pensamiento crítico del que estábamos hablando antes. Entonces no creo para nada, antes que se asusten y se vayan allá espantados del fondo, no creo que vayamos a desaparecer. Soy segunda generación de contador, mi padre ejerció casi por 50 años, con muchísima felicidad, heredé de él la misma felicidad que tengo por la profesión. Reniego como reniegan todos cuando algo no funciona, pero sigo amando la profesión y creo que tenemos profesión para rato. Pero, ¿qué es lo que se viene de la profesión? Ya estarán escuchando hablar y probablemente hasta el hartazgo de lo que se llama la industria 4.0 o la industria del conocimiento, la industria de la información. Para nosotros, que no tenemos capital físico, esto es una buena noticia. Esto no es una buena noticia para las industrias tradicionales que tienen mucha maquinaria, edificios o demás, pero para los que vivimos de las ideas y del conocimiento, que esto sea una industria que no tiene costo de fletes, porque en realidad nuestras ideas pueden estar aplicándose en otros lugares del mundo sin un gasto de flete, que nos hace poco competitivos en muchas de las otras industrias. Somos competitivos solamente en muy pocas, aquellas donde tenemos ventajas competitivas sostenibles como país. Producciones agrícolas, producciones ganaderas,
algunas producciones mineras y petroleras. En el resto, ese flete de estar tan lejos de los mercados de consumo, lógicamente que en muchos de los productos nos ponen caro. Pero para la industria 4.0, más sumado a la ley de la industria del conocimiento que se aprobó hace un par de semanas, tienen que ser buenas noticias para la profesión. ¿La inteligencia artificial nos va a reemplazar? No, va a ser un complemento. Hay un bloque de inteligencia emocional y el factor humano en cada una de las decisiones y las acciones que van a ser imprescindibles. Si la inteligencia artificial nos debiera ayudar a que muchas tareas, desde procedimientos de auditoría, tareas de control, tareas de procesamiento de información que hoy nos están llevando un esfuerzo de tiempos enorme, van a pasar a ser esfuerzos más limitados o apoyados con tecnología. Por ahí veo que algunos sacan fotos, demás. Yo les dejo la presentación, Julio, verás ahí la forma de distribuirlo. En tu caso, con los alumnos, Bea, lo haces llegar. Para mí un gusto que les interese el tema y que no tiene copyright alguno, ¿no? El conocimiento es libre y vuela. Lo que más me gustaría es que se apropien de alguna de estas ideas, la critiquen, la discutan. Es decir, esta es la visión de Federación, yo opino de este modo. Perdón, no es la visión de Federación, es la visión mía, ¿no? Pongo el logo de Federación por un sentido de pertenencia, porque muchos de estos temas por ahí lo compartimos, pero hay algunas cosas que son ideas personales mías, no compromete a la organización. Áreas de impacto de la tecnología. Desde transacciones y registros contables hasta educación, capital humano, toda esa batería de áreas van a sufrir o vamos a sufrir el impacto de la tecnología. Transacciones y registros contables. Perdón un segundo. El punto para el cambio de esto, o en esta área, es la facturación electrónica. Hoy, ¿cómo nos llevamos con la facturación electrónica? La hacemos electrónicamente, se la mandamos al cliente, el cliente la baja, la imprime y la contabiliza. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto va a durar? Porque algo que está metido en la base de datos la convertimos en papel y la volvemos a hacer en una base de datos. Atrás de esto, los libros de IVA, venta y compras electrónicos están a la vuelta de la esquina. La que se viene en esto es contabilidad formada por transacciones blockchain. Si el asiento contable se registró en la contabilidad del vendedor y está asociado el quit y el dato del comprador, ese asiento contable ya quede automáticamente cargado en la contabilidad del comprador, sin necesidad de un nuevo asiento contable. Entonces, toda la contabilidad transaccional de una empresa, por lo menos la mitad de ella va a estar cargada sin que tengamos que hacer un asiento contable. Si nos ocuparemos de pagamiento, las conciliaciones, la cuestión transaccional de la contabilidad ya no va a requerir dentro de no mucho tiempo más. Eso lo hagan. Entonces, vamos a poder llegar a información contable en tiempo mucho más real. Con lo cual también sufrimos algo que resulta ser una frustración para nosotros, preparadores de información, e imagínense para los usuarios que la tienen que pagar. Reciben una información vieja, tarde, a veces poco pertinente para su toma de decisiones, y encima pretendemos que nos podemos de ella. Entonces, creo que esto nos podría ayudar a que esa información llegue en tiempos más reales que estamos llevando esa información contable. Las técnicas de auditoría, la cantidad monstruosa de horas que se aplicaban en pruebas sustantivas, en procedimientos sustantivos de auditoría, hoy pasan a pruebas de riesgo. Técnicas de estadística de manejo de grandes bases de datos permiten detectar operaciones inusuales con mucha menos dedicación de horas de peinar comprobante como nos ha tocado. Al abandonarse registros manuales y pasarse a registros computarizados, la forma de hacer control de suma, productos, todos los testeos de auditoría van a ser muchísimo más sencillos de llevar adelante, con mucha menor dedicación de horas. Lo cual
para los que odiamos las cooperativas, para los que facturan de esas tareas operativas, ser un desafío que hacen con ese recurso humano que estaba dedicado a tareas que, si bien no eran intrínsecamente profesionales, sino que eran administrativas, ganarse o dejar de hacerse. ¿Qué va a pasar? Por actividades de lavado de dinero, por los ojos de la a otra cosa anterior, sino un control contra ver riesgos que tiene un ente en particular. ¿Cómo auditar una contabilidad blockchain? En donde no va a ser imprimir el libro diario y entrar a puntear todos los asientos. Algunos de esos asientos no van a estar en esta contabilidad. Imagínense la contabilidad del registro bancario. Hoy tenemos que bajar el registro bancario y levantar datos de los impuestos y demás para hacer la contabilización. Imagínense si una vez al mes o todos los días, si fuera el asiento del gasto, impacta directamente en nuestra contabilidad. No sé qué hay que votar para qué sucede, pero yo voto. Y seguramente también. Aparece un área de desarrollo nueva para el cual Federación ha creado una comisión vinculada con compliance, con lo que es cumplimiento de leyes y regulaciones. Todo lo que es manejo de riesgos de que una empresa, si nosotros pensamos hace 20 años que era medir riesgos de una empresa, era ver que tuviera el matafuego, que tuviera un seguro de incendio, y hoy por riesgos hay un montón. Riesgos de incumplimientos ambientales, laborales. De hecho, hemos desarrollado herramientas como balance social y demás para mapearlo, reconocerlo y demás. Hemos decidido crear una comisión que se ocupe de compliance, ética y demás. Y contra las palabras del gerente, si uno quiere que algo no se realice, se cree una comisión, a nosotros nos va bastante bien con la creación de comisiones a los que le encargamos tareas y responsabilidades y nos ayuda luego a ver hacia dónde va el área de expertise de incumbencia. En presentación de informe de estados contables, estamos trabajando en lo que dentro de unos años va a ser una presentación de estados contables de un modo distinto. En lugar del balance en papel, el balance se va a presentar con una plataforma, un lenguaje de programación que se llama XML, que es un mix entre Excel y una base de datos, que va a llevar firmas digitales del ente que emite los estados financieros, firma digital del profesional y firma digital del consejo profesional que certifica. Y ese documento encriptado con las 3 firmas se va a subir a una plataforma, con lo que el tema copias, obleas, trasladarse a presentar un estado financiero, quienes están por ahí en poblaciones alejadas de donde tengan secretaría técnica, todo el proceso de revisión del balance va a tender a hacerse de modo digital. Aumenta seguridad, corta los tiempos y permite luego potencia en el uso de esa información que es incalculable. Imagínense un ministro de producción de la provincia que pueda, antes de juntarse con los productores de tal rubro, bajar, mirar y calcular un promedio de lo que son los estados financieros de esa industria y ver si tienen un problema, si el problema es de rentabilidad o el problema tiene que ver con un cuello de botella en lo financiero o el problema tiene que ver con algo en la estructura de gastos. Hoy, si eso hay que hacerlo con balances en papel, es imposible. Entonces, eso va a generar mayor visibilidad de los estados contables. Hoy muchos de los estados contables se utilizan solamente para completar la carpeta bancaria que lo necesita como un requisito o para adjuntarse a la declaración jurada impositiva. Creemos que la potencia que tiene la información que está dentro de un estado financiero tiene que servir para muchas más cosas. Suponemos que esto va a dinamizar el mercado crediticio y que puede llegar a aparecer más oferta de capital para las empresas y a tasas menores que las que están. Pero eso evidentemente no depende absolutamente de nosotros, pero sí estamos trabajando en este proyecto y vamos manteniendo informados los consejos porque tienen que ir haciendo sus adaptaciones sistémicas para lo que tiene que ver con firma digital, no solamente de las autoridades que van a certificar, sino de cada uno de los profesionales. Estamos avanzando hacia firma digital cloud, sin necesidad de token, reduce los gastos, reduce la dependencia con una máquina físicamente donde trabajar. Estamos yendo hacia eso. Gestión del sector público. Prácticamente el 50% del PBI de Argentina y de muchos de los países pasa por las manos del Estado. La contabilidad del Estado, con respeto para los que trabajan en el sector público, atrasa en promedio
50 años para ser generoso. Hay muchas áreas de administración pública que siguen usando contabilidad por lo percibido, ni siquiera utilizan conceptos de lo devengado. Creemos que la profesión va a tener un rol, debe tener un rol fundamental. El hartazgo de la sociedad respecto a la ineficiencia en el uso de los fondos públicos en algún momento tiene que llegar a un techo y se va a empezar o se debiera empezar a exigir una responsabilidad distinta en el manejo de fondos, una transparencia, todo lo que son las técnicas de gobierno abierto. Cada uno interpreta por gobierno abierto lo que quiere interpretar. Ah, yo te pongo la foto de todo lo que hago. No, no quiero que me ponga la foto. Yo quiero que me ponga las licitaciones, los presupuestos, en qué gastaste, cómo recaudaste, cuánto de lo que tenés certificado está ejecutado, cuánto está comprometido, qué te queda pendiente. Eso es para nosotros gobierno abierto. No es un portal de interacción con dedito, me gustó, no me gustó el servicio. Los que venimos de la ciencia económica creemos que el gobierno abierto es información contable, financiera y presupuestaria visible y transparente. Inteligencia de negocios, para los que vienen del área de la administración o también contadores que hoy no estamos usando un área de expertise para lo cual nos hemos formado. Años atrás nos tocaba tomar decisiones en las empresas con poco dato. El problema del futuro es que vamos a tener que tomar decisiones con mucho dato. Y dentro de ese mucho dato, qué es valioso e importante a la hora de tomar una decisión y qué no, va a ser un desafío. Entonces, todos los temas vinculados con Big Data, grandes masas de datos, o lo que se llamaba antes data mining, minería de datos. ¿Por qué viene el concepto de minería de datos? En la minería, para encontrar algo de oro o de metal precioso, tengo que picar piedra, mucha piedra hasta que encuentro lo que tengo que encontrar. Hoy esa técnica de picar piedra entre los datos numéricos se ayuda con tecnología. La picada de piedra es bastante más sencilla, o debiera serlo con algunas técnicas. Ya hay herramientas de inteligencia de negocio, de business intelligence, que ayuda a que esto se haga de forma más fácil. ¿Y para qué va a implicar o qué puede ayudar esto? Políticas de inventario mucho más claras, menores desperdicios en un mundo que tiene una crisis ambiental que va en crecimiento. El hecho de que no haya desperdicios de insumos, sabiendo que muchos de los supermercados, muchas de las heladeras terminamos tirando productos por no haberlos usado, el poder hacer planificaciones de inventarios mucho más con sistemas mucho más predictivos puede ayudar a que ese desperdicio de recursos sea menor. En inteligencia de negocios, el desafío, y que también tiene que ver con recursos humanos, y lo vamos a profundizar unos minutos más adelante, tiene que ser esta evolución del saber al hacer y del saber al hacer al actuar y jugar. Hoy la gestión laboral en la visión de futuro tiende a ser mucho más lúdico. Desde las cuestiones de aprendizaje, el alumno quiere pasarla bien mientras está aprendiendo. No se banca tener que fumarse una materia complicada, que encima el profe, aparte de complicada la materia, la hace un plomo. Entonces, todo esto tiene que llevar a que en el área en el que estemos, la cuestión lúdica de pasarla bien, vamos con algo que es poco académico. Muchas veces veo, y un día como hoy ¿qué día es de la semana? Viernes. Y todos aparecen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y mi pregunta, y voy a ser poco académico, pido disculpa de entrada. ¿Ustedes están dispuestos a pasarla como el traste 5 días de la semana para pasarla bien 2 días? Eso ya no va. Ya no va. El balance no da, ¿no? 5 días mal, 5 de 7 mal, para 2 de 7 pasarla bien. Entonces, hoy la gente quiere trabajar en un lugar donde esté cómodo, donde lo esté pasando bien, donde se divierta, donde se entretenga, donde entienda que el trabajo es un medio de vida, pero que no es una cuestión de esclavitud donde se pasa mal. Los lugares que han logrado que la gente vaya con otro humor, los niveles de productividad son bastante mayor que lo que se tienen ahora. Sistemas tributarios. Esto es una tendencia mundial, no es Argentina. De hecho, en Narnia, ese país donde vive nuestro administrador federal, todo esto funciona. En ese país funciona. En el nuestro no.
No. Pero en algún momento va a funcionar. Entonces, esa mayor información disponible, esa potencia de cruzamiento de datos, los sistemas de autoliquidación de algunos tributos son un hecho, mes más, año menos, pero eso es un sol que no lo vamos a poder tapar con el dedo. La profesión va a tener que convivir con que eso existe y se hace. Y no va a haber movimiento que hacer para volver esto atrás. Los que vendían carruajes entendieron que en algún momento apareció el automóvil y el negocio cambió y tuvieron que reinventarse, y esto es parte de algo que nos tenemos que reinventar. El intercambio de información con otros estados hace que las guaridas fiscales que se buscaban vayan achicándose. Y eso que pareciera ser malo, dentro de unos minutos, mi visión es que va a ser muy bueno para la profesión. Porque hay un estigma de que el contador es cuánto quiere que le dé, que nosotros nos tenemos que sacar de encima si queremos reinventarnos. Anda que te va a acomodar. No, no acomodamos nada. ¿Cuánto da el impuesto y da lo que tiene que dar? Es una suma algebraica. No es magia, no soy mago. No soy mago. Son tus decisiones empresariales que tomaste que generan tales impactos tributarios. Si vos querés que los impactos tributarios sean distintos, lo que tenés que cambiar son las decisiones que tomaste. De compras, de ventas, de contrataciones. Si no es una cuestión aritmética. Entonces, hay que redefinir el rol de liquidador tributario a asesor preventivo, planificador. En mi juicio, y lo intento con mi cartera de clientes, si la empresa cierra balance en diciembre, yo hago un corte a mitad de año y hago otro corte en octubre, para poder mirar antes de que termine el ejercicio qué decisiones podemos tomar para que la foto de diciembre sea distinta. Si yo me siento a mirar los números de ese cliente recién en marzo del año siguiente, nada de lo que pueda hacer va a ser legal. Nada va a ser legal. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese foco de pasar a ser asesor preventivo. Y por supuesto, y es algo que seguramente va a generar algún problema de impacto en algunas áreas de la administración pública, repensar los roles de los organismos tributarios subnacionales. Hoy hay gente recaudando y administrando tributos en niveles locales, provinciales y nacionales, en donde probablemente si la información y el cruzamiento de información es mucho más fácil, hay alguien que está de más. El hecho de que pueda recaudar un solo ente y distribuir los fondos con un sistema de información en donde no haya discrecionalidad. ¿Por qué nadie quiere largar su propia recaudación? Porque tiene miedo que después la plata no le venga y tener que salir a arrodillarse para que el otro ente se lo mande. Pero si hay sistemas automáticos en donde ingresa el dinero y se distribuye, eso puede manejarse y habrá que repensar el rol de algunos organismos tributarios subnacionales. Seguridad de la información. Lógicamente que si nosotros estamos pensando que ahora todo esto va a pasar por adentro de computadoras, todo el manejo de archivos y de seguridad de la información que antes nos asegurábamos con llave en los archivos físicos, hoy eso tiene que asegurarse otras cosas. Ya lo grave no va a ser dónde guardo los papeles, sino dónde están las claves, cómo se accede a los sistemas, qué empleado en cada empresa tiene acceso a qué sistemas y a cuáles no. Mayor razón si los equipos de trabajo están dispersos geográficamente y están trabajando en distintos lugares. Comercio y banca electrónica, algo que también va a generar impacto en los empleos locales son los cambios en las metodologías de compras. Hoy muchas de las, o varias de las compras, y esto va en crecimiento, ya la gente no se traslada a un lugar físico para comprar un producto. Lo compra a través de un portal, de un canal, de una aplicación, de una llamada telefónica. Entonces, la importancia relativa de tener un local comercial en un centro comercial o un local comercial en un lugar de tránsito, en algunos rubros de negocio va a dejar de ser un activo significativo. Con los costos que ese lugar genera. Pero probablemente el lugar donde termine vendiendo no va a estar en el municipio o en la ciudad donde nosotros desenvolvemos nuestra actividad. Entonces puede que esto traiga un impacto negativo sobre nuestra cartera de clientes, porque el cliente que dependía de un local físico de venta va a ver mermadas sus ventas y atrás de ello también nuestro negocio, que es tenerlo como cliente.
Internet de las cosas. Peligran los puestos vinculados con la persona que va a hacer la toma de estado, la lectura de un medidor de agua, de luz. Hoy los medidores pueden tener, ya tienen, ¿no? De hecho, una empresa cliente mío vende esto y hay instalado en muchos lugares. Medidores que tienen, ¿no? Un chip de telefonía que le pasa el dato o el corte, no pagó, no tengo que mandar una cuadrilla a cortar la luz, aprieto un botón y la luz se corta. Entonces, eso que se llama Internet de las cosas, hasta las heladeras y las despensas conectadas a Internet, va a implicar un cambio en las profesiones. El rediseño del rol de las empresas de correo es una de las experiencias positivas de todo esto. Cuando apareció el email, ¿quién le daba un año más de vida a las empresas de correo? ¿Y qué hicieron? Se reinventaron de llevar carta que llevan ahora. Ahora llevan paquete, ahora llevan las entregas de esas ventas que se hicieron por internet, pero tuvieron que reinventar su negocio. El que ellos tenían, que era transportar correspondencia, lógicamente que murió de inanición. Un desafío importante es la grababilidad de esas operaciones. Las técnicas de control del municipio local, que era caminar la calle y ver dónde había un local comercial y entrar a ver si estaba en regla, ahora ¿cómo se hace si la venta se hace desde un portal manejado en otro lugar geográfico distinto? Es decir, la lógica de pensar esa grababilidad va a cambiar. Y nuevo rol de los centros comerciales. Nadie va a ir o poca gente va a ir al shopping a comprar productos. Va a ir a entretenerse, va a ir a divertirse, va a ir a vivir una experiencia, no a comprar en sí mismo, porque va a encontrar centros de compra a través de algún sitio web muchísimo más barato que lo que va a costar ir a comprar en el centro comercial habitual. Y esto ya está, quienes han ido a Estados Unidos y han ido a centros comerciales que los conocían de antes, los habrán visto pobres, empobrecidos de volumen de mercadería, empobrecidos de gente, porque los hábitos de compra pasan por otro lado. Blockchain, muchos asocian blockchain directamente con criptomonedas, pero es mucho más que criptomonedas. Criptomonedas es el lado timbero del blockchain, esa cadena de bloques que genera un activo monetizable, que nos genera otros problemas en contabilidad, cómo se contabiliza, qué valor de mercado tiene, si es que tuviera un valor de mercado, alguien que invierte en esto, que vende y cobra con esta moneda. En realidad es una técnica de información que se genera y se guarda dispersa con niveles de seguridad tal que hace que ese registro no pueda modificarse. Y eso es lo valioso que tenemos que tomar nosotros para contabilidad, para auditoría, para impuestos, para cada una de las decisiones que tenemos que tomar. Educación. El e-learning como herramienta en crecimiento. Probablemente los que estén recibiendo esta conferencia por videoconferencia puedan llegar a ser la misma cantidad o más personas que las que están aquí en esta sala. Y el futuro de la capacitación creemos que va en parte por ese lado. El año pasado capacitamos en reforma tributaria y llegaron a haber 5.000 colegas al mismo tiempo capacitándose. Esa potencia es imposible de lograrla con capacitaciones físicas. Uno de los problemas más serios que en el mundo están viendo con respecto a la profesión es el problema de detectar y retener talentos. Siempre nuestra profesión se caracterizó por que los que se inscribían en económicas eran los del bloque de los mejores alumnos de las escuelas secundarias. Entonces, si nosotros nutríamos nuestras universidades con el recurso humano mejor capacitado de la secundaria, la probabilidad de tener buenos profesionales y demás es más alta que si en realidad los alumnos más talentosos de las escuelas secundarias empiecen a elegir otras carreras distintas que las nuestras. Yo digo que a veces también la cara con la que nosotros volvemos a la casa conspira contra esa decisión para los hijos. Nos entramos pateando la cara del embol y le decimos a nuestro hijo, allá los jóvenes todavía no, pero nosotros, hijo, y algún día todo esto será tuyo. Ni loco. Esa alienación, esa locura, yo no la quiero. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer gente talentosa? Tema de salud mental en el trabajo, de pasarla bien. Particularmente odio las rutinas, entonces que todas esas cuestiones que eran rutinarias de punteo, de control, vayan desapareciendo y vayan migrando, para mí es una buena noticia. Probablemente sea mala para alguien que ese sea su ámbito de confort, va a tener que salir de ese ámbito de confort.
Descentralización como estrategia de empoderamiento del capital humano, trabajo desde el hogar. El trasladarse físicamente para trabajar no va a ser la regla, va a ser la excepción. Como hoy es la excepción trabajar desde la casa, en algún momento la excepción va a ser trasladarse físicamente. La mayoría. Entonces, un dato para los que hacen desarrollos inmobiliarios, enfóquense más en desarrollos inmobiliarios de lugares donde la gente duerma, porque va a seguir necesitando un lugar donde dormir, pero no necesariamente lugares donde la gente comercie producto o donde la gente trabaje. Más metros cuadrados de departamento y menos de oficina y de locales comerciales, ¿no? Contra la lógica histórica de los desarrollos inmobiliarios, que era el apuntar más a los metros comerciales que a los residenciales. Estamos también trabajando en las cuestiones vinculadas con los planes de estudio. De hecho, todos los que hemos pasado por la acreditación en las carreras de contador o estamos pasando estos años, es el producto final de algo que desde la Federación venimos trabajando con los consejos de decano hace bastantes años, de plantear modificaciones a los planes de estudio, modificaciones en la forma, modificaciones a las actividades prácticas que se desarrollan, tratando de buscar también luego de que lo logremos a nivel país, a nivel regional, que haya una uniformidad, más allá de las cuestiones legales que son propias de cada país, que haya una uniformidad para que pueda haber una mayor migración y posibilidad de trabajar en otros lugares. Hoy, un profesional de Argentina que tiene que trabajar en Colombia, en Brasil o en Estados Unidos, la cantidad de cosas para las que tiene que reinventarse son muchas. Lo que buscamos es que solamente tenga que aprender normativa fiscal, legal y laboral del lugar, pero que el resto de las cosas y el resto de los conocimientos puedan ser de clase mundial. Y en lo que es también gestión de capital humano, los sistemas de recompensa, que no necesariamente son salariales. Tengo que entender qué es lo que lo motiva a un trabajador a seguir estando trabajando en una empresa. Y no necesariamente pasa por una cuestión de cuánto dinero lleva, que no dejo de considerar que es importante, pero probablemente no sea lo más importante. Otro defecto que por ahí tenemos y que tenemos que corregir, uno cuando arma equipo de trabajos, lo habitual es buscar gente parecida. No, lo traje a este porque piensa como yo, porque tenemos lo mismo. ¿Y en qué te suma? Hoy la visión de futuro es que uno tiene que pensar en la diversidad, en buscar a alguien que complemente, que sea lo que yo no soy, que vea lo que yo no vería en condiciones normales. Ese equipo se potencia. Si yo sigo sumando a mi equipo gente que piensa del mismo modo que pienso yo, va a repetir los mismos errores, pero con mayor velocidad, con mayor productividad, pero los mismos errores. Entonces, ¿qué conocimiento necesita nuestra empresa, nuestra oficina? ¿Qué tipo de personas tienen ese conocimiento y cómo la capturo a esa gente y la traigo a trabajar? Entonces, hacernos preguntas que antes no nos haríamos. ¿Qué pasa si hago esto? ¿O de qué otra forma puedo hacer esto? Es salirse del ámbito de la cuestión de control. Y puse una frase que se la escuché a un expositor en el último Congreso Mundial de Contabilidad que fue en Australia el año pasado. Y dijo, a ver, contadores, para ustedes, ¿qué me hablan de capital humano? Una silla la contabilizan como un activo y una persona la contabilizan como gasto. ¿Qué es lo que ustedes están considerando valioso en su estado financiero? Todavía me dura la vergüenza, ¿no? Todavía me dura la vergüenza. Todavía lo sigo registrando igual. No hemos encontrado que nuestra contabilidad nos permita registrarlo de otro modo. Pero en realidad, si nosotros vemos hoy las empresas de mayor capitalización bursátil en el mundo, no tienen ni silla. Los capitales valiosos no son los capitales materiales, son los capitales humanos. Y vuelvo a la industria 4.0, oportunidades infinitas para nosotros. Economía de confianza. Y esto es común a muchos países del mundo, Latinoamérica toda. Muchas veces las empresas gastan más recursos en controlar que en hacer. Guardias, encargados de inventarios, el que controla al que controla, arriba un cajero, un tesorero para que controle a los cajeros, arriba del tesorero, un contador para que controle al tesorero. ¿Y cuántas de esas actividades agregan valor? Son imprescindibles porque si no se hacen, la tasa de robo, faltante, pérdidas, descuido aumentaría.
pero en realidad no le agregan valor al servicio. Una de las ideas que viene trabajándose en el mundo es desarrollar economías de confianza, en donde se destinen menos recursos a cuestiones de control y más recursos a cuestiones de operación. Me tocó en suerte hace unos cuantos años trabajar para una empresa canadiense en Canadá. Había una heladera en la cocina que estaba provista, ni el mejor supermercado tenía todas las cosas que había ahí adentro. La típica argentineada que hubiera sido, es decir, me tengo que ir con un bolso y salir con todo esto. Y en realidad la heladera siempre estaba llena. ¿Por qué? Porque el que necesitaba sacaba algo y el que tenía que reponer venía y reponía. No tenía candado, no había llave, no había cámara, no había nada. Lo que había era cultura de confianza. Si nosotros no logramos como sociedad cambiar esa cultura, la vamos a correr de atrás siempre, porque hay otras sociedades que sí tienen esa cultura y que nos van a sacar ventaja. Si tengo que competir mi empresa que tiene 5 laburando y 4 controlando lo que trabajan, contra otra empresa que tiene 7 empleados, los costos de esa empresa van a ser menores que los míos. Y su producto, su servicio va a ser más competitivo que lo que tenemos nosotros. Entonces, foco de creación de esos valores de confianza puede ser algo importante y es un desafío en los países latinos en general. Una que uso siempre, quien haya visto alguna otra conferencia mía, esta placa la conoce. Desafío del equipo de rally. Arriba del auto de rally van 2 personas, uno maneja y el otro. ¿Qué hace? ¿Qué lleva anotado ahí? Imagínense un contador en esa butaca. 500 metros atrás tenías una curva. Ojo porque hace 400 metros había una piedra y todavía estamos tumbando. ¿Qué llevamos ahí? ¿Qué debemos llevar en esa hoja? La que viene adelante, la curva de adelante. Entonces, mucho de lo que nosotros estamos haciendo, que probablemente es necesario por razones legales, esos estados contables tienen que estar, pero si no le decimos para qué le sirven, qué le puede agregar valor, no podemos pretender que nos paguen por ello, o que el pago sea significativo, no le estamos agregando valor, es un costo. Y para toda empresa y cada uno, y lo aprendimos en la facultad, porque tuvimos profesores que nos insistieron con eso, los costos se achican. Las inversiones se potencian. Una inversión es inversión si tiene la capacidad de generar un flujo de caja positivo, una rentabilidad. Si no genera rentabilidad es un gasto. Entonces, a algunos, los que vengan de las profesiones de administración o les guste esos roles, seguramente se van a sentir más cómodos en la butaca de la izquierda. El que lleva el control del negocio, el que lleva la dirección, el que trata de acelerar a la máxima velocidad posible. Si ponemos un contador de perfil nuestro, conservador, y lo ponemos en la butaca esa, ¿qué va a pasar con el auto? Va a llegar a destino. Último, cómodo. Ni tierra va a tener, va a estar intacto. Y en los negocios no funciona de ese modo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar una dupla, buscar un equipo que haga que la entidad vaya a la mayor velocidad posible, intentando minimizar, reducir o conocer los riesgos. El que está a la derecha marca los riesgos, el que está a la izquierda conduce. ¿Qué perfiles tiene? Los dos tienen perfiles distintos. Uno es arriesgado por definición, el otro es conserva por definición. Métodos arriesgados y se matan en la primera curva. Métodos conservadores y no consigo un sponsor porque es algo último cómodo. Mirá, flaco, en realidad, cuando pasaste vos ya las cámaras se fueron. El público se fueron las cámaras, se fueron todos. ¿Qué te vamos a poner un sponsoreo ahí? Entonces, ¿qué tiene un equipo de rally? Tiene conexión interpersonal, tiene investigación previa del auto, de los rivales, del camino, del clima. Tiene adaptabilidad a los cambios del entorno. Cuando hicimos la hoja de ruta era soleado, ahora llovió. ¿Qué cambiaría en ese camino que lo vimos ayer cuando estaba soleado si ahora llovió? ¿Qué cambia lo que sabemos hacer si la economía está en auge o está en recesión? ¿Cómo cambiamos una política crediticia? ¿Cómo cambiamos una política de inventario? ¿Qué le decimos al piloto que va en el auto con respecto a su política de expansión o de achicamiento de la empresa? Inteligencia intercultural. En un equipo de rally tenemos que trabajar desde un mecánico que ajusta tuercas hasta un ingeniero que mira la curva del par motor. Es decir, hay conocimientos distintos y hacen falta todos esos conocimientos para que el auto vaya adelante. Hace falta visión prospectiva, menos espejo retrovisor y más parabrisas, más mirar para adelante. Y mucho en nuestra profesión es espejo retrovisor. Y los clientes nos los marcan. O nos lo marcan porque nos lo dicen, o nos marcan porque no valoran nuestro trabajo y lo pagan poco. Pero que se dan cuenta, y por supuesto que se dan cuenta. Recursos humanos capacitados y alineados con el objetivo. Entonces, hacia un profesional de clase mundial, y ya estamos en las últimas 2. Desafío de internacionalización, hablamos.
currícula homogénea, la búsqueda de que los conocimientos puedan aplicarse en otros lugares. Manejo de idiomas. Manejo de idiomas es probable que la tecnología ayude a que sea una barrera menor. Ya hay herramientas que van autotraduciendo. Si ustedes tienen un aparato, un teléfono celular y lo programan adecuadamente, con un auricular le puede estar traduciendo lo que dice la otra persona. Por ahora son rudimentarios, vienen con demora esa voz, pero todos esos procesos se van a ir mejorando, con lo cual seguramente el tema de idiomas, que hasta el día de hoy es una barrera casi infranqueable para realizar negocio con el exterior, seguramente va a ir reduciéndose esa barrera. Manejo de sistemas de información. Hasta tenemos que cambiar la forma como se enseñan las materias de computación, porque todos me dicen, no, sí, en mi plan de estudio tengo computación, ¿y qué les enseñan? No, eso olvídate, eso ya está, eso lo tenía que haber visto en otro lado, ahora por computación tenemos que enseñar otra cosa. Base de datos, otro tipo de manejo, no enseñar cómo se abre un Word, cómo se graba, cómo se pasa cursiva o a negrita. He visto, me ha tocado ir de par evaluador, veo los planes de estudio en la materia de informática, de una formación de un contador público, cómo pasar de negrita a cursiva en el Word. Hay que matarlo. No, no lo matemos. Vamos a someterlo a concurso y que venga otro a darle clase. Por favor, borralo de matarlo. Más mercado y más competencia, es decir, nuestro mercado va a ser más grande, pero también va a ser más grande para los que pueden competir contra nosotros. Hoy se realizan outsourcing de contabilidad, tercerizaciones de procesos contables, y hay empresas internacionales que tienen operaciones en Argentina, pero su contabilidad se lleva en otros lugares. En Colombia, en India, en Honduras, en Costa Rica, hay centros que le brindan servicio a empresas de nuestro lugar. En algún momento, si nosotros tenemos productividad competitiva o capacidades competitivas, pudiéramos ser al revés, estar brindando servicio de tercerización contable desde aquí. Capacitación permanente, viajar para conocer y aprender, y algo que en los que estudian administración es un concepto que se utiliza mucho, mares rojos y océanos azules. Ustedes que están aquí en lugares cercanos al lugar de pesca, hay 10 pescadores en 100 metros, hay uno que sacó un pez, ¿qué hacen los otros 9? Se vienen encima y le tiran la caña encima. Probabilidad de que vuelva a salir otro pez en el mismo lugar seguramente es mínimo, nula. Lo que sí va a ser seguro es que los 9 anzuelos esos se van a entrelazar entre sí y va a terminar en una galleta. Entonces, nosotros a veces, la profesión trata de pescar en un mar rojo que está absolutamente competitivo, en 2 o 3 áreas de incumbencia en donde estamos todos, y en nuestro plan de estudio hemos tenido 40 materias distintas. Y hay 37 que son océanos azules que no los ha visto nadie, que no sale nadie a pescar en esos océanos. Queda claro, no hace falta que diga cuáles son esas áreas que están. Y son las que más conflictos genera, la que más frustración genera, la que más bronca genera. Entonces, señores, hay un océano donde salir a pescar, pero tengo que saber cuál es la caña adecuada para salir a pescar en ese océano. Desafíos, construir confianza. Ese concepto, el logo y el eslogan de la IFAC, la Federación Mundial de Contadores, es Build Trust, construir confianza. Mejorar la gobernanza corporativa y toda una línea mundial es que los directorios de cualquier empresa, sea el tamaño que sea, tengan que tener dentro de su directorio un director no accionista. Y si es posible, profesional. Quiere decir que tantas sociedades haya, tantos puestos de directorio va a haber. Pero no es el puesto para hacer la plancha, son los ojos de la sociedad puestos dentro de esa empresa. De que no solamente genere una rentabilidad económica financiera para la empresa, sino que genere una rentabilidad social que esté inserta en su medio. Mejorar la gestión del sector privado con normas de calidad en sus distintos niveles, no una norma hipercompleja que sabemos que no la pueden llevar a cabo, los distintos niveles de complejidad, ni full, ni para pyme, normas locales de calidad para las empresas pequeñas, y mejorar mucho las normas vinculadas con la gestión del sector público. Generalizar el uso del balance social o reporte integrado es una cuestión multidimensional del impacto que la empresa genera en el medio. No es que desaparezca los estados financieros tal como los conocemos, pero van a ser parte de un informe mucho más amplio. Hoy son 2 cuadernillos distintos, balance económico-financiero, balance social.
la tendencia a nivel mundial es que todo esto va a migrar a un documento único que se llama reporte integrado, que agrupe la perspectiva económico-financiera y las otras perspectivas que están incluidas en el balance social. Migrar del cálculo y los trabajos operativos a la interpretación y decisión. Eso nos llevaría a quitarnos el estigma de cuánto quiere que le dé. Probablemente la principal barrera en la búsqueda de lograr un reconocimiento pleno de la profesión. Vamos a la otra, control de calidad del trabajo profesional. A nadie le gusta ser controlado. No nos gusta que nos pregunten en casa dónde vas, qué hora volvés. Tampoco nos gusta que nos revisen un trabajo profesional. Pero si queremos jerarquizar, ese combo viene con papa. ¿Querés el combo de la jerarquía? Tiene que venir con control. Yo no puedo, sería hipócrita si digo quiero jerarquía, pero no quiero control. Hoy en todas las redes sociales que están inundadas de reclamo, piden la mitad del combo. No he leído que pidan el combo completo. Es decir, quiero la hamburguesa, pero quiero las papas también. Es decir, yo quiero que me defiendan, pero no quiero que me controlen. Me parece que eso no va a persistir en el largo plazo. Y las evaluaciones periódicas de los conocimientos aplicados, que es una necesidad. Áreas menos desarrolladas, una lista larga de áreas para las cuales estamos formados, o nos faltaría muy poquito de actualización de lo que sabemos para estar formados, en donde hay posibilidades de pescar en un océano azul que es de tamaño incalculable, ¿no? Simplemente voy hablando para que ustedes tengan tiempo de leer y de focalizar algunos, que seguramente, y no estoy hablando solamente de contadores, también me refiero a economistas, administradores, actuarios, a las otras profesiones de ciencias económicas que tenemos incorporadas. Conclusiones. Tengo que alinear lo que yo debo saber a lo que el cliente y que la sociedad necesitan. Ser metódico y ordenado en el trabajo va a ayudar a una productividad. Debo mantener distancia con el cliente. Ese escepticismo profesional. Estoy con un problema, me cayó una inspección. ¿A vos, a tu estudio? No, al cliente. Bueno, no te digo que compre un champán porque se va a dar cuenta el cliente, pero no, eso no debiera ser un problema para nosotros que venga una inspección. El que tiene un problema es el cliente. El ginecólogo le dice, estás embarazada, no le dice, estamos embarazados. Que va a tener el crío de la mujer, no lo tenemos los dos. Entonces, como diría un funebrero amigo, no le deseo el mal a nadie, pero que no me falte trabajo. Planificar carrera y retiro. Así como nosotros armamos planes de negocio para los clientes, también lo tenemos que armar el plan de negocio para nosotros. Y saber cuáles son los momentos de jubilación y de retiro en determinadas áreas. Hay áreas donde la paciencia no llega hasta un punto. La docencia tiene una fecha de obsolescencia, las liquidaciones tributarias tienen otra fecha de obsolescencia, el asesoramiento financiero puede tener otra fecha de obsolescencia distinta. Cuando uno fuerza esa fecha de la obsolescencia y o no se capacita más y empieza a hacer la plancha, se nota. El asesoramiento. Entonces planificar carrera y retiro también es sano para tener un buen ejercicio profesional. Y el involucrarse en instituciones intermedias, para mí el involucramiento en la vida dirigencial de mi consejo fue extraordinario. A mí me abrió la cabeza. Y mi primer vínculo con la dirigencia profesional fue a través del deporte, porque jugaba al básquet del equipo del Consejo de Córdoba. Y ahí empecé a ver a la gente que disfrutaba la profesión y que además disfrutaba otras cosas, disfrutaba los amigos, disfrutaba los viajes. Abandoné ese concepto del caballo con anteojera que estaba para darle para adelante solamente y empecé a mirar que había una vida más allá del tiempo de oficina. Eso que para mí fue valioso lo comparto con ustedes porque probablemente pueda hacerlo. Algunas características, consejo que me supo dejar mi viejo, que fue profesional también en ciencias económicas. Conoce a tu cliente, conoce realmente. Si vos mirás los papeles, no conocés a tu cliente, conocés lo que tu cliente quiere que vos conozcas. Lo que no quiere que conozcas no te lo va a mandar. Si vos caminas la cancha, vas a la empresa, lo ves la operación, vas a estar conociendo a tu cliente efectivamente. Aplica tu criterio. Cuando leíste por enésima vez las normativas o demás y no entendés nada, pará la moto y decís, a ver, si yo tuviera que aplicar un criterio, ¿qué haría al respecto? Y si tu criterio está bien fundamentado, no le vas a errar.
Y si lo escribís y fundamentás eso, va a pasar. Beatriz va a aprobar ese balance, si viene con tu criterio. Chicos, allá los que son alumnos, lo va a aprobar. Respeta a tu colega y a tu cliente como quieras ser respetado, ¿no? Hay una cuestión bidireccional aquí. No puedo exigir respeto si yo no lo doy. No tomes más responsabilidades de las que puedas atender. Probablemente buena parte de las quejas de estos últimos días tienen que ver con colegas que han o hemos asumido más responsabilidades que las que estamos capacitados para responder. Y que eso genera cuello de botella cuando pasan las cosas que pasan. Ten una vida saludable y equilibrada. Mi viejo decía que de los 5 días de la semana hábiles, hay un día que para él no era considerado un día vendible. Él no vendía esas horas a los clientes, esa la aplicaba para estudiar, para capacitarse, para hacer trámites personales o para ir a pescar. Porque consideraba que eso balanceaba los otros 4. Entonces, si ustedes arman un plan de carrera, armen el cuánto esperan ganar de ingreso y distribúyanlo eso y tiene que amortizarse con 4 días de trabajo. Y con eso armen su lista de precios. Aprende, enseña y vas a aprender nuevamente. Esta realimentación que a mí me lo ha dado mi otro rol en la docencia hace que uno se mantenga fresco, activo. La mayoría de las cosas que hoy sé las aprendí más de mis alumnos que de los que en su momento fueron mis docentes. Agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, a mis 2 vicepresidentes que he tenido y tengo en la federación, que han sido presidentes de esta casa, Carlitos Anicini en mis primeros 2 años, un gran copiloto, de ese que puedo ir manejando el auto con los ojos cerrados, y que se ve que le pasó la hoja de ruta a Dorita, la contadora Dora Benito, que tomó la posta de la vicepresidencia primera los 2 segundos años, y que ahí andamos por la ruta tratando de ir lo más rápido posible sin chocar ni volcar. Al Consejo y al Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, son una de las provincias en donde sabemos que trabajan en conjunto estas 2 organizaciones, que tienen responsabilidades distintas, son responsabilidades primas hermanas. Una tiene una representatividad gremial que la otra no la tiene, y a pesar de que tenemos las mismas preocupaciones o el público objetivo es el mismo, a veces puede haber tensiones entre estos 2 roles. Y por supuesto, a la sociedad que nos permitió formarnos y a la que le debemos un uso responsable del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, José, la verdad que una charla, una conferencia, creo yo, inspiradora en algunos aspectos, ¿no? Y a propósito de algunas cuestiones que dijiste, yo quiero reconocer el trabajo que hace la Federación, porque me consta todo el esfuerzo que hacen ustedes, la gente que está en la mesa directiva, en todo este tema que tiene que ver con plantearlos, la preocupación de los matriculados, la preocupación de aquellos que estamos en la actividad profesional. La verdad que no es fácil, pero yo quiero públicamente agradecer lo que está haciendo la Federación, lo que ha hecho, porque es un trabajo muy difícil. Y bueno, los resultados a veces se ven, a veces cuestan un poco más, pero lo importante es el camino. Y bueno, quedándote poco ya para concluir tu gestión, quería señalarlo. Bueno, y antes de las preguntas, es simplemente recordarles, mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer un acto en el Teatro Luz y Fuerza. Ahí vamos a homenajear a los colegas que se han recibido, también a aquellos que cumplen 25 y 50 años de graduados. Le vamos a expresar nuestro reconocimiento, así que están todos invitados. Y a la noche vamos a hacer la cena de todos los años, así que también están todos invitados, hay algunos lugares, así que será un gusto si aquellos que todavía no se han inscrito, no se han anotado, pueden concurrir.
Yo sé que estamos todos con un montón de trabajo, que vienen los vencimientos, pero me parece que también es importante, como señalaba José, ¿no es cierto?, hacerse un lugar para compartir entre colegas, bueno, para distenderse un rato. Así que, bueno, queda abierta la ronda de preguntas. Gracias, Julio. Sí, viendo toda la presentación, y a mí que me interesa el tema de responsabilidad social y el tema de compliance, justamente ayer estuve en un congreso de auditoría interna y vino gente representante de COSO y hablaba que a nivel mundial, ahora el último COSO que es 2017, se está haciendo una actualización basada en riesgo sobre enfoque reputacional de las organizaciones y el tema de la responsabilidad social, cómo se está aplicando. Por eso, primero, felicitarte, José Luis, por la presentación en eso, porque veo que estamos tomando una tendencia que a nivel mundial es ya lo que viene, el modelo con un régimen, hablaban ya de un reporte integrado de COSO enfocado en riesgo sobre la parte reputacional de las organizaciones, que hoy en parte es lo más valioso que tiene una organización y cómo puede llegar a perder valor. Sobre todo el tema de compliance, se habló mucho de las recomendaciones, si me acuerdo eran 290 recomendaciones de OCDE hacia Argentina, que ya se implementó, ahora salió un manual mediados de abril, respecto a esas recomendaciones de ética y transparencia desde el Estado en la parte de modernización, y había mucha gente del sector privado que estaba tratando de adaptar esas recomendaciones de OCDE, que ya se hizo el manual de Argentina a nivel mundial. ¿Cómo ves eso en la estructura y en la profesión hoy en día, lo que es un reporte integrado basado en la responsabilidad social, si lo ves dentro de la sociedad y dentro de los organismos, y cómo lo ves en la profesión, y el tema de compliance, al no ser algo obligatorio, y si hay conocimiento no en la sociedad de ese tema, porque justamente, como decía, de la cantidad de materias que se ven, me parece que son áreas nuevas de trabajo, y no es únicamente liquidar sueldos e impuestos, sino que son nuevos mercados que se abren a la profesión. Te voy a contestar con una analogía. Allá por fines de la década del 80 aparecieron las certificadoras de normas de calidad para la industria. Entonces empezaron algunas empresas tímidamente a certificar 9000, 9001, después apareció 14000. Y después ocurrió que muchas empresas se empezaron a quedar afuera de contrataciones o licitaciones o compras o listado de proveedores de empresas por no tener esas normas. ¿Por qué me voy en la analogía hasta eso? En algunas provincias nuestras está y hay una ley de que el balance social tiene que ser generado y presentado. Y no ha generado un impacto cuántico de que la avalancha de balances sociales presentados. Quiere decir que por el lado coercitivo no va a llegar. Para mí, en mi visión, va a llegar por el lado del mercado. Es decir, ¿y tu empresa cómo trata a los efluentes? A ver, tráeme el balance social. No, no lo hacemos. Bueno, mira, por las dudas, como yo estoy armando mi mapa de riesgo, yo no puedo tener un mapa de riesgo de bajo riesgo si mis proveedores son de alto riesgo. Entonces va a haber muchas empresas que se van a empezar a quedar afuera en los procesos de contrataciones o van a estar penalizados con puntos en las licitaciones. Alguien que presente esto va a poder estar un 5% más caro y se le va a comprar a ese en desmedro del otro. Creo que si vamos por ese lado, tenemos más probabilidad de éxito que imponerlo por tener una ley que lo exija, sino que venga por el convencimiento. Y con ISO 9000 pasaron dos cosas. Hubo empresas que hicieron en serio el proceso y hubo otras que compraron manuales. Le pasaron el logo al consultor, el consultor pegó el logo, pegaron unos carteles y bueno, cuando venga el auditor digan esto. Y ellos se dieron cuenta que pagaron por algo al vicio porque no les mejoró el proceso interno. Los que realmente hicieron a conciencia el proceso de certificación de normas ISO lograron una mejora de la productividad y un hábito más saludable dentro de la organización que después les generó una competitividad y los pasaron por encima a los que o lo hicieron truchamente o no lo hicieron. ¿Alguien más? Bueno, has viajado, has interactuado con profesionales de otros países. ¿Hay algo que te haya llamado la atención, positivo o negativo, o en cuanto a cómo ejercemos nuestra profesión, cómo es el ejercicio profesional acá, y qué sucede aquí, qué sucede en otros países? ¿Hay algo que te haya llamado
la atención? ¿Qué es lo que has visto en eso? De los lugares donde más me volaron la cabeza por una visión distinta es en el sudeste asiático y específicamente en Malasia. La forma como la ve al futuro. De hecho, compartí un documento que traje, que lo tengo acá, no está ensayado, no lo hablamos esto con Carlito, hacía bastante tiempo que no lo veía. Tengo un material, tengo un solo ejemplar, pero lo puedo dejar a que lo fotocopies. Tiene una visión del futuro de la profesión integrada al agregado de valor, a generar servicios exportables, a generar un compromiso con la sociedad de parte de la profesión que les hizo levantar un nivel de jerarquía que antes no lo tenían. Me sorprendió muy positivamente también los países de que fueron de inmigración británica. Canadá en la parte de inmigración británica, Australia, gente que cree y confía en la contabilidad como una fuente de datos importante. Pero en cuanto a visión y visión de futuro, la potencia que viene del sudeste de Asia, aún más que China, China por ahí es el que más ruido hace por una cuestión de tamaño, pero Singapur, Malasia, Indonesia tienen un potencial enorme en nuestra profesión, ¿no? Muchísimo por aprender ahí, Carlos. De todas formas nos admiran y muchas de estas organizaciones tienen profesionales argentinos trabajando con ellos. No pueden entender que con capacidades individuales enormes que tenemos, nuestra capacidad colectiva sea el espanto que es. Desde el equipo de fútbol hasta lo que quieran, ¿eh? Con talentos individuales incomparables en cada una de estas organizaciones, firmas de profesionales en ciencia económica, empresas o demás, escarbás en el management y hay argentinos con muy buen rendimiento, ¿no? Pero bueno, los resultados colectivos nos están faltando. Yo te quería preguntar del lado de la parte de jóvenes, más que nada. Por ahí hay una cuestión también actual que tiene que ver con la interacción de las generaciones, digamos, que vemos. Y eso también, digamos, se ve en el ámbito laboral, nosotros lo vemos mucho más al interactuar para arriba, pero también podemos interactuar para abajo con los centennials, los nuevos jóvenes que se vienen integrando. ¿Cómo ves esa relación, digamos, dentro de la profesión? ¿Y cómo ves el rol, digamos, de los jóvenes alentando este cambio? ¿Qué opinión tenés vos de esta percepción? Mi inserción más fuerte en la profesión tiene mes y año. Fue en el mes de julio de 1994. ¿Y por qué no me lo voy a olvidar nunca? Ese mes se puso en vigencia el SIJP. Fue la primera vez que las cargas sociales se tuvieron que presentar ya no por el formulario, sino a través de un aplicativo. Que aplicativo iba con disquete y demás. Ese momento fue la jubilación de muchos estudios contables. Gente que dijo, si yo hasta esta altura no me informaticé, no me metí en esto, no me voy a meter, vendieron carteras, cedieron, o ahí se integró. Muchos colegas de mi generación encontramos un lugar de crecimiento y una oportunidad que era los lugares que quedaban vacantes de la otra. Hoy la generación nueva, sí es muy difícil pensar que alguien que tomes en un estudio contable o en una consultora va a trabajar contigo los próximos 10 años. Eso va a ser prácticamente un milagro. Y que no necesariamente porque el clima laboral sea cómodo se vaya a quedar, porque le pintó irse de mochilero a Tasmania y se va. Y te avisa por WhatsApp que está en el aeropuerto. Entonces, vamos a la visión de contador, listo, una indemnización menos por pagar. Vamos a la visión de recurso humano, todo lo que invertí en capacitarlo, en integrarlo o demás, ese intangible se va, no se queda ahí adentro. Entonces, el desafío cuando armás un equipo de trabajo con esa generación es que la tiene que pasar bien, tiene que disfrutar lo que hace, tiene que haber un ámbito
que no esté ligado a una cuestión rutinaria. Por eso digo, en términos de para dónde viene la profesión, va a haber cosas como retenerlo y motivarlo. Después, por supuesto, si tenés a alguien que tiene un perfil conservador, que quiere la tranquilidad y la seguridad de un salario, de un horario y demás, listo. Será parte de ese equipo interdisciplinario que cumpla un determinado rol. En un equipo de fútbol no todos saben cabecear, no todos saben patear con la izquierda, y hay lugar para todos. Probablemente como deporte el rugby sea el más integrador, porque integra desde el gordo lento al flaco rápido, a todos. Entonces pensar en el armado de un equipo de trabajo, cuando hagas el casting de la búsqueda de recursos humanos, es qué potencial pudiera tener esa persona dentro de la organización. Diciendo con los que dicen la juventud está perdida, tienen valores. No, no, no. A ver, hay cosas que son distintas. Nosotros venimos seteados seguramente por padres o abuelos que la pasaron mal en la guerra y es, tenés que comprar tu casa, tenés que comprar tu casa. Y pasamos toda la vida pagando una casa y probablemente después nos frustramos de que no disfrutamos cosas de la vida. Hoy la gente joven, lo de la casa propia y la escritura, no los desvela y no los desespera. Y no hablo de los hippies con de que quieren vivir como hippie pero tener cobertura. O sea, si viven un poco mejor o peor en el lugar físico, le da lo mismo, no le genera el mismo valor que nos generaba a nosotros. Ni la misma presión por plata para pagar eso que nos generaba a nosotros. Pasa por otro lado. Entonces, comprender primero y ver cómo ese engranaje se inserta, si es que se puede insertar dentro de la estructura que estás armando, es clave. Yo en cada camada de grado, posgrado que tengo que reinventarme como docente porque las cosas que esperan, las que saben, las que quieren, van cambiando, ni siquiera es de X a Y, de Y a millennial, lo demás cambian con mucho más frecuencia que eso, ¿no? Lo cual para mí es bueno porque me rejuvenezco también, ¿no? Empiezo a aprender cosas que antes no las sabía. Pero desafiante, ¿no? No hay más, está muy aburrido. Son muy respetuosos, hagan un poco más de lío, vamos. Che, tal vez abusé demasiado del tiempo en mi exposición y dejé poco tiempo para interacción. Pero bueno. ¿Algo más? Nada. Feliz semana del graduado. Disfruten estos días. Después seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer en el estudio. Pero parte de la vida equilibrada en algún momento cortar. Sean felices en la vida. Piensen que la profesión tiene que ser un medio. En otras presentaciones yo hago un balance de 3 conceptos. Uno que busca, y que también fueron algunos aportes de mi viejo. Uno, la profesión tiene 3 pilares. Uno es que lo que haga sea desafiante. El otro es que el ambiente de trabajo sea cómodo y otro es el crecimiento económico. Lo que va cambiando es qué peso le damos a cada uno de estos 3 pilares a lo largo de nuestra carrera profesional. Al principio vos le preguntás a un profesional que se está insertando, ¿y cómo te va ahí? Y estoy aprendiendo mucho. Uno de los pilares se cumple. ¿Cuáles 2 no se cumplen? Seguramente el ambiente no debe ser bueno y seguramente el crecimiento económico no se está dando. Pero sin embargo esa persona está feliz, está aprendiendo mucho. ¿Puede en forma indefinida mantenerse tan solo con este pilar? No. ¿Cuál es el segundo al que le empieza a dar bola? Tiene que ver con lo económico. Y en algún momento, que ojalá sea a la edad más temprana posible, el ambiente cómodo de trabajo empieza a pesar. Y están dispuestos a reducir la expectativa de crecimiento económico, reducir alguna expectativa de desafío profesional, buscando estar en un lugar donde les guste estar. Yo creo que el mayor desafío que les pudiera dejar es traten de buscar que ese equilibrio de los 3 pilares se dé cuando todavía tengan vida para disfrutarlo y no demasiado tarde. Muchas gracias.